Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos jugadores que tienen que buscar club en el corto plazo. Ya sabemos que Marcelo Gallardo ha decidido que algunos futbolistas no se sigan entrenando con el plantel y en este momento están practicando aparte en relación a lo que es el resto de los jugadores de la plantilla del conjunto de Núñez. Y en este video te vamos a estar contando qué es lo que será del futuro de cada uno de esos futbolistas. Ya hay algunos que pudieron arreglar su destino, como fueron los casos de Adam Vareiro y de Gonzalo Tapia, que se fueron para Brasil, Leandro González Pires, que terminó en Estudiantes de La Plata, Héctor Daí Martínez, que se fue a Olimpia de Paraguay. Sin embargo, hay algunos que todavía no han podido decidir su futuro y la realidad es que, si bien es cierto que River quiere sacárselos de encima, le vino bien en algunos casos que todavía no se fueran y que terminen yéndose una vez el mercado de pases en Argentina ya está cerrado. Esto se debe a que si alguno de los jugadores que voy a estar nombrando es transferido al fútbol extranjero, el Millonario va a tener la posibilidad de incorporar un jugador más allá de que el periodo de transferencias en Argentina esté cerrado, hasta el 31 de agosto, que es cuando cierra el mercado en el fútbol de Europa. Vamos a estar hablando de la situación de cada uno de estos 4 jugadores y cuál puede ser el destino de cada uno de ellos. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de Rodrigo Aliendro, que seguramente es el único de los 4 de los que voy a estar hablando en este video que ya encontró su futuro, porque básicamente siempre tuvo el mismo objetivo en la cabeza, que era llegar a Vélez Sarsfield, y de hecho a más tardar ayer viernes tendría que haberse arreglado su salida al conjunto de Liniers. Veremos si finalmente todo terminó yendo como el mediocampista quería. Además de los 4 de los que voy a estar haciendo referencia en cuestión, Aliendro quizás es el que más gusta en el hincha de River, en el sentido de que es un futbolista que, si bien la mayoría sabe que ya nunca va a volver a tener el mismo nivel que mostró durante el primer semestre del 2023, sobre todo aquel torneo que ganó el más grande de la mano de Martín de Michelis, la realidad es que hay un sentimiento para con el futbolista, teniendo en cuenta que siempre que estuvo dentro del terreno de juego dejó absolutamente todo. Hoy la realidad es que ya no le da, futbolísticamente hablando, y por eso está bien que se termine yendo a otro conjunto. Es cierto que a River quizás no le convenía tanto que se vaya a otro elenco del fútbol argentino, justamente por lo que mencioné antes. Para que al más grande se le dé un cupo extra para incorporar hasta finales de agosto, la transferencia o la cesión tiene que ser a un elenco del fútbol del exterior. Y Vélez obviamente es otro equipo argentino. Y la otra razón sería porque estás reforzando directamente a un equipo con el que podés llegar a encontrarte en la Copa Libertadores. Es verdad que las posibilidades son muy pero muy pocas, porque el más grande y el Fortín únicamente podrían verse las caras en una hipotética final del torneo. Y si bien es cierto, esperamos que River alcance ese duelo definitivo, ¿cuántas probabilidades hay de que River juegue con Vélez la final y que Rodrigo Aliendro esté dentro de la cancha para el equipo de Liniers y eso provoque que River pueda perder la Copa? Las chances son pocas, y además hay que tener en cuenta que la dirigencia quería tener una buena acción para con el futbolista, teniendo en cuenta que hace tiempo se mostraron un tanto resistentes a la hora de la rescisión del vínculo, porque River lo que quería hacer era meter a Aliendro junto con otro jugador del que también voy a estar hablando en este video en la negociación por Maher Carrizo. De hecho, River había llegado a ofertar 2 jugadores, uno de ellos Aliendro, más 10 millones de dólares por el extremo de Vélez, y el Fortín terminó rechazando esa propuesta porque quería los 16 millones de dólares de la cláusula de rescisión, y el más grande no se iba a estirar hasta esos valores. Pero como Aliendro en general siempre se ha portado bien con la comisión directiva de River y para con el club en sí, finalmente parece que se ha llegado a un acuerdo con su representante y le darían la libertad de acción, es decir, él dejaría de cobrar todo lo que resta del contrato, tenía vínculo hasta el 31 de diciembre de este 2025, y de esa manera va a poder rescindir su vínculo y el jugador va a poder firmar un nuevo contrato que ya tenía arreglado anteriormente con Vélez sin ningún tipo de problema. La estadía seguramente de Aliendro en River se hubiera dado de una mejor forma si hubiera explotado en primera con bastantes años antes, porque llegó al más grande a mediados del 2022 con 30 años. ¿Y cuánto tiempo podés rendir a esa edad de manera consecutiva? Si a eso le sumamos que tanto en 2022 como en el 2024 tuvo 2 lesiones que lo dejaron afuera entre 3 y 4 meses, eso hizo que perdiera continuidad. Obviamente los enormes recuerdos que dejó aquel primer semestre del 2023 con aquel recordadísimo partido ante Fluminense en el
Monumental, que el Millonario ganó por 2-0 y Aliendro la rompió toda jugando de número 5, mientras que en el 2024 también se le recuerda el gol que le marcó a Estudiantes en la final de la Supercopa Argentina. Y vamos ahora a hablar de Manuel Lanzini, que es justamente el otro futbolista que River intentó meter en la negociación por Máger Carrizo. Qué pena todo lo que sucedió en el segundo ciclo, tercero mejor dicho, porque en su primera etapa tuvo un corto paso por Fluminense y técnicamente este sería el tercer ciclo de Lanzini, pero es la segunda etapa después de haber vuelto de más de 9 años en el exterior. Porque la realidad es que Lanzini llegaba con mucha expectativa. Es verdad que en la última temporada en el West Ham de Inglaterra, por allá en el 2023, no había jugado tanto, pero volvía, mejor dicho, con 30 años. Y la realidad es que estaba en un buen estado físico, había superado la grave lesión que por ejemplo lo había marginado del Mundial de Rusia en el 2018, y la realidad es que no tenía tantos problemas en ese sentido. Sin embargo llegó a River y nunca pudo ser titular, ni de la mano de Michelis, ni de la mano de Gallardo. De hecho el propio Muñeco el año pasado llegó a un acuerdo para con el futbolista de darle una chance más, teniendo en cuenta que en primera medida el contrato de Lanzini terminaba el 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, que posteriormente se llegó a un acuerdo, primero entre el entrenador y el jugador, porque el futbolista quería saber si iba a ser tenido en cuenta y Gallardo le dijo que sí, y después posteriormente entre su representante y la dirigencia, para que Lanzini renovase el vínculo por un año más, es decir, hasta el 31 de diciembre de este 2025. Sin embargo, en los primeros 6 meses no se vio una mejoría. Por lo menos lo que tenía que ver el entrenador era que el futbolista tuviera rendimientos un tanto más constantes. Y salvo por aquel ingreso en el cotejo frente a Independiente del Valle de Ecuador, la realidad es que después tuvo muy poca participación y no pudo lucirse como uno hubiera esperado que se luciese. Hoy por hoy no hay ofertas por Lanzini. Es verdad que el jugador ha tenido sondeos y algunos ofrecimientos de equipos del fútbol argentino, pero el resto de los elencos de nuestro país están muy pero muy lejos de poder ofertar el número que gana hoy en River. Por eso mismo acá el jugador tendrá que decidir de dos formas: o si espera a alguna oferta del exterior, es decir, si aguarda para ver si algún elenco extranjero puede ofertarle un contrato medianamente similar a lo que hoy gana en River, y después ese propio equipo llega a un acuerdo con el más grande para su transferencia. River obviamente lo dejaría salir por un monto bastante bajo, teniendo en cuenta que lo que prioriza en este momento es el librarse del contrato del jugador, mientras que la otra alternativa de Lanzini es quedar 6 meses colgado y a partir del 1 de enero del año que viene, cuando finalmente se termine su contrato de manera formal, pueda él elegir el club que quiera, ya sin necesidad de que venga algún equipo a ofertarle un vínculo similar a lo que gana hoy en el más grande. Se está entrenando en el River Camp aparte, todavía no hizo ninguna mención en relación a todo lo que está pasando, como sí lo hicieron otros jugadores. Yo creo por lo pronto que lo de Lanzini es algo preocupante en el sentido de que nunca pudo entrar en el mundo River otra vez. Pareciera que ni física ni futbolísticamente entendió dónde estaba, y eso es raro porque Lanzini cuando era joven triunfó en el Millonario. No es como el caso de otros futbolistas a los que le fue mal, como sucedió, qué sé yo, con Gonzalo Tapia, con Matías Rojas, que nunca habían jugado en River. Lanzini supo usar la número 10 y fue campeón del torneo final 2024 de la mano de Ramón Díaz. Sin embargo, en esta oportunidad nunca pudo adaptarse y después de 2 años su etapa en el más grande ha llegado a su fin. Y otro de los jugadores que regresaba después de mucho tiempo de haber estado en Europa y en otros equipos del fútbol extranjero era Matías Craneviter. Lo hizo 6 meses antes de que volviese Lanzini. Sin embargo, el retorno del mediocampista central ya inició con el pie izquierdo cuando en aquel duelo a finales del 2022 en un amistoso contra la Unión Calera de Chile se terminó fracturando la tibia y el peroné, lo que hizo que estuviera alrededor de 5 meses afuera de las canchas. Y nunca básicamente pudo ser titular. Es cierto que tuvo una pequeña seguidilla de encuentros desde el arranque cuando Marcelo Gallardo volvió y inició su segundo ciclo. Formó una buena pareja de volantes centrales en los duelos contra Talleres y frente a Colo Colo en los octavos y cuartos de final de la Copa Libertadores del año pasado, primero con Rodrigo Aliendro y después con Santiago Simón, uno de los jugadores de los que ya hablé en este video, y el otro, que va a ser el último del que voy a hablar,
Sin embargo, ha sido muy poco para Craneviter en estos 2 años y medio. El volante central ya hizo alusión a que no lo van a tener en cuenta en un posteo a través de sus redes sociales personales, y eso generó cierto enojo en el hincha, porque prácticamente da a entender que no lo están valorando lo suficiente. Es verdad que en el caso de Craneviter es más complicado, por ejemplo, dejarlo ir que en las situaciones de Lanzini y Galiendro, porque Craneviter tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026, no finaliza su vínculo a finales de este año, por lo que River todavía tiene que saber qué es lo que va a hacer con él durante los próximos 18 meses, es decir, sí o sí hay que negociar su rescisión de una manera distinta, o por lo pronto tiene que venir algún equipo con una oferta, y la verdad es que todavía no apareció ninguna propuesta concreta. El jugador también ya ha manifestado en su círculo interno que en Argentina únicamente quiere jugar en River, que no tiene el deseo de ponerse la casaca de otro equipo de nuestro país, por lo que está esperando alguna oferta del exterior. En México lo conocen, teniendo en cuenta que el paso previo antes de volver al más grande había sido Rayados del Monterrey, por lo que puede llegar alguna propuesta interesante de algún equipo de ese país en cuestión. El volante quiere seguir teniendo continuidad porque si bien su estado físico no es el mejor, él entiende que todavía puede estar 3 o 4 temporadas en un nivel lo suficientemente aceptable como para competir, y esa es una de las razones en las cuales ha demostrado cierto enojo en relación a la decisión de Gallardo. De hecho, él cree que el duelo, por ejemplo, que jugó como titular contra el Inter de Milán en la última fecha del Supermundial de Clubes, estuvo a la altura de las circunstancias, siendo el volante que reemplazó a Enzo Pérez luego de que el capitán del equipo hubiera sido suspendido luego de ver la segunda tarjeta amarilla en los primeros 2 compromisos. Y es verdad que Craneviter no jugó mal contra el equipo italiano, pero no podemos poner una vara de un solo partido, teniendo en cuenta que después hubo muchos otros encuentros donde no se notó su consistencia como volante central, y tampoco la realidad es que ha tenido un buen rendimiento. Eso sí, teniendo en cuenta que River hoy no tiene otro volante defensivo, quizás pudo ser un tanto apresurado la no tenida en cuenta de Craneviter, justamente porque hoy River tiene que recurrir, si Enzo Pérez no está disponible, a jugadores como Kevin Castaño o el reciente refuerzo Juan Carlos Portillo, que si bien pueden jugar de volante central, no es la posición en la cual se han desempeñado más veces en su carrera. Por eso muchos hinchas a lo mejor podían estar no de acuerdo en que el jugador siguiese, sino que había que contratar otros 5 antes de dejar ir a Craneviter. Por lo pronto el jugador ya sabe que no va a continuar en el Millonario y está a la espera de un ofrecimiento del exterior para poder redirigir su carrera. Y el último jugador del que voy a hablar es Santiago Simón, quizás el futbolista que en su arranque fue más querido por el hincha de River, porque cuando empezó con tan solo 18 años, a finales del 2020, cuando se convirtió en una pieza clave del equipo campeón en el 2021, de la mano de Gallardo, en el único título local de nivel liga que tiene el muñeco en su etapa en el más grande, en ese entonces el hincha le tenía un aprecio más que importante. Sin embargo, la caída de Simón en lo que respecta a su nivel y la empatía por parte del público fue de manera consistente y hacia abajo, de manera muy rápida, en el sentido de que en ningún momento Simón pudo aplanar esa caída. Es decir, no fue que a Simón en un momento no lo querían, después lo volvieron a querer, después no lo quisieron, sino que siempre fue en decadencia su estadía en el club. Es cierto que es el más joven de todos los mencionados en este video y que por lo pronto, si logra tener, por ejemplo, un buen desempeño en algún equipo del exterior, si puede relanzar su trayectoria deportiva, claramente no descarto que pueda regresar a River dentro de 5 años, por ejemplo, pero con otro nivel, con otra cabeza y en otro momento. Rosario Central ha hecho un sondeo importante por él, teniendo en cuenta que estaba dispuesto a ofrecerle a River algo así como $500.000 para la rescisión de su contrato. Sin embargo, desde el más grande en ese sentido planean primero de todo transferirlo, y segundo, el futbolista tiene el deseo de irse al exterior, así que lo del conjunto rosarino quedó descartado, más allá del interés que había por parte de Ariel Holland, el entrenador del conjunto canalla, que lo quería para reforzar la mitad de la cancha. El Elche de España había hecho una propuesta interesante, sin embargo, como la misma era por un préstamo y con una opción de compra que no terminaba de convencer en cuanto a los números a la dirigencia de la institución de Núñez, también esa misma propuesta terminó siendo desechada. Lo que quiere River básicamente es alrededor de entre 2 y 3 millones de dólares y venderlo de manera definitiva, cuando hace 1 año y medio aproximadamente Simón estaba tasado, por ejemplo, en 8 millones de euros. La idea era venderlo por una cifra similar, sabiendo que no iban a poder quizás
puedas transferirlo de manera grande como sí lo han hecho con otros juveniles del club, es decir, con 15 millones de euros o esos números superiores, pero tampoco tenían la idea de venderlo por menos de 5, teniendo en cuenta que era un jugador en el cual se invirtió mucho dinero, tal como se hace con todos los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del Millonario. Y hoy está colgado, más allá de haber sido el jugador de todos también los mencionados en este video, que al que Gallardo le ha dado bastantes oportunidades, porque la realidad es que Simón ha sido un futbolista al cual el muñeco verdaderamente le ha dado bastantes chances, y la realidad es que, salvo por algunos momentos muy puntuales, me acuerdo del segundo tiempo ante Independiente en este 2025, donde ingresó en el entretiempo, y la realidad es que su segunda parte fue bastante buena. Después no es que su nivel haya sido irregular, sino que ha sido decididamente malo. Un volante totalmente intrascendente que no ayuda a atacar, que no tiene cuota goleadora, que es lo que pretende Gallardo a la hora de un mediocampista, y que a la hora de defender tampoco le ha dado equilibrio a la mitad de la cancha, por lo que básicamente su nivel ha ido de mal en peor en el último tiempo. Ahora se está buscando una salida, el jugador entiende perfectamente esto. Yo creo que, como dije recién, a diferencia de los otros, saben que en caso de irse en este momento puede llegar a volver en un futuro, y por eso mismo está dispuesto a escuchar ofertas del extranjero. Está esperando que algún equipo europeo, más allá de que sea menor, ponga los números que pretende River. El mercado de pases en Argentina ya está cerrado, por lo que ninguno de estos jugadores, con excepción de Aliendro, que ya tuvo que haber arreglado su vínculo con Vélez, va a formar parte de otro conjunto de nuestro país. Por lo que lo más seguro es que River tenga, si es que logra desprenderse de los 3 futbolistas que posteriormente mencioné, es decir, Lanzini, Craneviter y Simón, 3 cupos para incorporar jugadores hasta el 31 de agosto, algo que va a ser muy pero muy importante, teniendo en cuenta que, si bien por ahora River no está entablando negociaciones con ningún futbolista, yo creo que los siguientes partidos pueden decantar también una realidad. Y por ejemplo, si el más grande elimina a Libertad en los octavos de final de la Copa Libertadores, como se pueden hacer modificaciones para los cuartos de final, es muy probable que ahí se puedan avanzar en otros nombres. Y si bien es cierto que el equipo puede estar funcionando mejor de lo que uno creía en el arranque de esta segunda mitad del 2025, siempre hay imponderables y hay que tener una cantidad de jugadores suficientes como para poder tener todas las alternativas en caso de que distintas propuestas se presenten dentro del terreno de juego. Esto Gallardo lo sabe, por eso mismo ha dejado salir a algunos jugadores y planea, de cara a un futuro cercano, seguir incorporando nuevos refuerzos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.